Saludos, espero que se encuentren bien. Hoy no vengo a hablarte de una historia cómoda ni de un crimen más para pasar el rato. Lo que te voy a contar hoy es uno de esos casos que, aunque ocurrieron hace casi un siglo, todavía hacen ruido cuando uno los recuerda con calma. Un caso que marcó a Puerto Rico, que encendió la ira colectiva y que terminó en una ejecución pública que muchos describieron como justicia y otros como un espectáculo. Porque antes de que la pena de muerte se convirtiera en un debate legal, político y moral, aquí se ahorcaba gente, y no en silencio. La historia de hoy gira alrededor de dos nombres que quedaron grabados con fuego en la memoria colectiva de la isla. Carlos Arocho y Jacinto Clemente, dos jornaleros de la caña, dos hombres jóvenes. Dos vidas que terminaron colgando de una soga en el patio de la cárcel La Princesa. Pero antes de llegar a ese punto, hay que hablar de la razón por la cual el país entero pidió sangre. Para entender este caso, hay que regresar a la década de los 20. Puerto Rico era otro. La caña de azúcar dominaba la economía, el jornal era miseria, la vida era dura y la justicia, muchas veces, era más castigo que reparación. Apenas unos años antes, en 1917, los puertorriqueños habían recibido la ciudadanía americana, no como un regalo, sino como una conveniencia estratégica para Estados Unidos. Se entrenaba gente para la guerra, se organizaban regimientos, se hablaba de patriotismo, mientras en los campos la pobreza seguía apretando el cuello. En ese Puerto Rico rural, conservador, profundamente religioso, ocurrió algo que rompió todos los límites de lo tolerable. Guillermina Rodríguez Morales tenía 13 años. 13. Era una nena de escuela elemental, hija de un agricultor y de una ama de casa. Vivía una vida sencilla, de rutina clara. Almorzaba en su casa y regresaba a la escuela. Todos los días hacía el mismo camino. Todos los días volvía a eso de las 4 de la tarde. Nunca fallaba. Hasta que falló. El 20 de febrero de 1924, Guillermina salió de su casa después de almorzar para regresar a clase. Nadie notó nada raro, nadie escuchó gritos, nadie vio una pelea, simplemente no regresó. Cuando dieron las 4 y Guillermina no apareció, el padre empezó a inquietarse. Cuando dieron las 5, el miedo ya estaba instalado. Al caer la noche, el miedo se convirtió en desesperación. Don Rafael Rodríguez caminó hasta la escuela, pensando que quizás la niña se había quedado allí, pero la respuesta lo heló. Guillermina no había regresado a clases después del almuerzo. Ahí comenzó la pesadilla. El padre recorrió la ruta que su hija tomaba todos los días, caminó los caminos de tierra, se metió entre los cañaverales, llamó su nombre hasta quedarse sin voz. Nada. La noche cayó y la niña no apareció. Esa madrugada nadie durmió. Al amanecer, con los ojos rojos y el cuerpo rendido, la familia volvió a salir a buscarla, y fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. En un cañaveral del sector Cepero, entre Río Piedra y Trujillo Alto, los hermanos de Guillermina encontraron algo que ningún ser humano debería encontrar jamás. El cuerpo de la niña estaba allí. Golpeado, ultrajado, abandonado como si no valiera nada. La autopsia confirmó lo peor. Guillermina murió por asfixia por estrangulación. Fue forzada con su propio cinturón para evitar que gritara mientras era violada. El detalle es tan brutal que aún hoy cuesta leerlo sin sentir un nudo en el estómago. Los asesinos, luego de cometer el crimen, intentaron enterrarla, pero no tuvieron tiempo. La escondieron entre la caña con la intención de regresar más tarde. No querían ser vistos, no querían testigos. Pero ya era tarde. La noticia corrió como pólvora. Un crimen así no era común ni siquiera en una época violenta. El país entero reaccionó con indignación. La idea de que alguien pudiera hacerle eso a una niña de 13 años encendió algo peligroso, el deseo colectivo de venganza. La policía comenzó a investigar, y casi de inmediato surgió un nombre. Vecinos del área dijeron haber visto a un hombre merodeando el lugar de los hechos. Un tal Jacinto Clemente. Jacinto Clemente Echevarría tenía 24 años,
Era natural de Río Piedra, casado desde 1921. Jornalero de la caña, un hombre aparentemente común, pero no era la primera vez que su nombre aparecía vinculado a conductas inquietantes. Se decía que había acosado mujeres antes, que una había logrado escapar cuando él intentó secuestrarla, que era alguien al que la gente miraba de reojo. La policía lo arrestó, lo interrogó por horas. Clemente se enredó en contradicciones, cambiaba versiones, sudaba, miraba al suelo, hasta que se quebró, confesó. Y no solo eso, señaló a otro hombre como su cómplice, Carlos Arocho Guzmán. Carlos Arocho tenía 20 años, natural de Ciales, también obrero de la caña, joven. Pobre, sin poder, sin conexiones. Dos nombres perfectos para convertirse en los villanos de una historia que el país necesitaba cerrar rápido. El arresto de ambos fue noticia de primera plana. Los periódicos siguieron cada paso. El pueblo exigía justicia. No una condena larga, no prisión. Querían la horca. Querían verlos morir. El juicio fue rápido, intenso, cargado de presión pública. Arocho y Clemente fueron declarados culpables y sentenciados a muerte. La defensa apeló, alegó errores, alegó excesos, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la sentencia. La ejecución fue pautada para la madrugada del 20 de julio de 1927. Y lo que ocurrió esa noche fue algo que Puerto Rico nunca olvidó, porque aquello no fue una ejecución discreta, fue un evento, un espectáculo. Una multitud indignada rodeó el presidio. Periodistas llegaron, invitados especiales ocuparon espacio. La verja fue empujada, la gente quería ver, quería asegurarse de que la justicia se cumpliera con sus propios ojos. Dentro de los muros de la cárcel La Princesa, dos hombres esperaban su turno, y afuera, un país entero contenía el aliento. El juicio de Carlos Arocho y Jacinto Clemente no fue uno cualquiera, no fue silencioso, no fue técnico, fue un proceso cargado de rabia colectiva, de titulares encendidos y de una presión que se sentía hasta en los pasillos del tribunal. En los periódicos de la época no se hablaba de acusado, se hablaba de los monstruos. Desde antes de que se sentaran frente al juez, ya habían sido condenados en la calle. La fiscalía presentó la confesión de Clemente como pieza central. Una confesión que, según los reportes, salió después de horas de interrogatorio. Él mismo se colocó en la escena, explicó movimientos, señaló a Arocho como cómplice. Para la opinión pública, eso bastaba. Para el tribunal, también. La defensa intentó levantar dudas. Habló de pobreza, de falta de educación, de interrogatorios intensos. Intentó sembrar la idea de que Clemente había hablado para salvarse, para repartir culpa. Pero cada intento chocaba contra un muro, la indignación del país. Nadie quería escuchar matices, nadie quería tecnicismo, querían castigo. Y el castigo llegó rápido. El veredicto fue culpable, la sentencia, muerte en la horca. La noticia se regó por toda la isla, en los pueblos, en las plazas, en los colmados. La gente hablaba del tema, como si se tratara de una ejecución bíblica. Que los cuelguen, decían. Eso no se hace. Con una nena no. El lenguaje se volvió duro, absoluto. No había espacio para la compasión. Arocho y Clemente fueron enviados a la cárcel La Princesa en el viejo San Juan a esperar su final. Allí pasaron sus últimos meses sabiendo que el reloj no se detenía. Cada amanecer era uno menos. Cada noche una más cerca del final. La defensa apeló, subió el caso, pidió revisión, alegó errores, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la sentencia. No había marcha atrás. La fecha quedó marcada. Madrugada del 20 de julio de 1927. Desde días antes, San Juan se sentía distinto. Los rumores corrían. Se hablaba de multitudes, de periodistas llegando, de invitados especiales, porque sí, había invitados. Gente autorizada para presenciar la ejecución desde adentro, como si se tratara de un acto oficial, casi ceremonial. La noche anterior, la tensión era palpable. Afuera del presidio comenzaron a reunirse personas. Al principio pocos, luego más. Familias completas. Hombres, mujeres, jóvenes. Algunos querían justicia, otros querían morbo. Otros simplemente no querían quedarse fuera de algo que sabían que sería histórico. Dentro de La Princesa, el ambiente era pesado. Los pasillos silenciosos, los guardias serios. Todo estaba calculado, todo estaba preparado. La horca estaba lista en el patio interior. La soga colgaba inmóvil, esperando. Se dice que Arocho y Clemente recibieron asistencia espiritual, que rezaron, que pidieron perdón.
que uno de ellos pidió unos minutos más para terminar de orar. No porque esperara un milagro, sino porque cuando te quedan segundos, cualquier palabra se convierte en refugio. Afuera, la multitud creció tanto que comenzó a empujar la verja del presidio. La indignación se mezcló con ansiedad. Querían saber el momento exacto. Algunos gritaban, otros rezaban, otros simplemente miraban, con los ojos bien abiertos, como si no quisieran perderse ni un segundo. La policía tuvo que reforzar la seguridad. La tensión subía. La ejecución, que se suponía que fuera un acto contenido, ya se había convertido en un evento público sin precedente. Y entonces llegó la hora. En el patio interior de la Princesa, bajo la luz tenue de la madrugada, Carlos Arocho y Jacinto Clemente fueron llevados ante la horca. No hubo discursos largos, no hubo dramatismos innecesarios. La sentencia ya estaba escrita. Un funcionario leyó la orden final. La ley era clara. Nadie, salvo el gobernador, podía detener aquello. Y nadie lo hizo. Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto. Un silencio raro, pesado, como si incluso los que habían pedido esa muerte no supieran qué sentir en ese momento. Afuera, cuando la noticia se confirmó, hubo reacciones encontradas. Algunos celebraron, otros se persignaron, otros se fueron en silencio, porque una cosa es pedir justicia y otra muy distinta es enfrentarse a la realidad de dos cuerpos sin vida, colgados como escarmiento. La ejecución de Arocho y Clemente se convirtió en una de las últimas realizadas en Puerto Rico. Poco tiempo después, el país comenzaría a cuestionarse seriamente la pena de muerte, a preguntarse si aquello había sido justicia o simplemente venganza institucionalizada. Pero en ese momento, en 1927, nadie estaba pensando en debates filosóficos. El país solo sabía una cosa: la rabia había sido saciada, o al menos eso creían. Con los cuerpos de Carlos Arocho y Jacinto Clemente ya sin vida, colgados en el patio interior de la Princesa, el país creyó que el capítulo estaba cerrado. La niña había sido vengada, el mal había sido castigado, la justicia, decían, había hablado. Pero el silencio que vino después no fue paz, fue duda. Porque cuando la rabia baja, cuando el ruido de la multitud se apaga y los periódicos dejan de gritar, lo único que queda es la pregunta que nadie quiso hacerse a tiempo. ¿Se hizo justicia o se necesitaba un sacrificio? En los días posteriores a la ejecución, la conversación cambió de tono. Ya no era el grito furioso del pueblo, era el murmullo, el comentario en voz baja, el «oye, pero...», porque empezaron a salir detalles que, en medio del coraje colectivo, nadie había querido mirar con cuidado. La confesión de Jacinto Clemente, por ejemplo, había sido obtenida después de largas horas de interrogatorio. No existían grabaciones, no existían protocolos como los de hoy. Era palabra de policía contra palabra de un jornalero pobre, sin abogado presente durante gran parte del proceso. Y aunque confesó, lo hizo señalando a Arocho como coautor, lo que levantó sospecha entre algunos sectores. Estaba repartiendo culpa para no cargarla solo. Carlos Arocho, por su parte, siempre sostuvo una versión más ambigua. No habló con la misma claridad, no confesó de la misma manera. Pero en aquel Puerto Rico de los años 20, no hacía falta una duda razonable cuando el país entero estaba pidiendo horca. Los periódicos de la época, que habían seguido el caso con un tono incendiario, comenzaron a publicar columnas más reflexivas. Algunos periodistas se preguntaban si el juicio había sido demasiado rápido. Otros cuestionaban si la presión pública había influido en el tribunal. Unos pocos, los menos, se atrevían a decir en voz alta algo que sonaba casi a blasfemia en ese momento, que quizás la ejecución había sido más un acto simbólico que un proceso justo. Pero decir eso era peligroso, porque significaba tocar una herida abierta, significaba insinuar que el Estado, en su afán de castigar, podía haberse equivocado. Y en un país pequeño, con memoria larga y orgullo sensible, eso no se decía fácilmente. La ejecución de Arocho y Clemente empezó a ser vista como un punto de quiebre, no solo por el crimen que la provocó, sino por lo que reveló del sistema. Un sistema que podía pasar de la indignación al castigo máximo, sin espacio para la pausa, sin tiempo para la reflexión. Con los años, el caso comenzó a aparecer en libros, en estudios legales, en debates académicos, no para defender a los acusados, sino para analizar el proceso, para preguntarse si la pena de muerte realmente había servido para algo más que para calmar al pueblo por un momento.
y mientras tanto, Puerto Rico iba cambiando. La década de los 30 trajo crisis económica. La Gran Depresión golpeó duro. El país empezó a cuestionar muchas cosas: su relación con Estados Unidos, su modelo económico, su sistema de justicia. Y poco a poco, la idea de la pena de muerte comenzó a verse como algo incompatible con el futuro que se quería construir. Cuando en 1929 se aprobó la ley que prohibía la pena de muerte en Puerto Rico, muchos recordaron la horca de la princesa. Cuando en 1952 la Constitución dejó claro que no existiría la pena capital, los nombres de Arocho y Clemente volvieron a salir a flote, aunque fuera en susurros, no porque fueran inocentes, sino porque representaban el último momento en que el Estado decidió matar para demostrar autoridad. Y ahí es donde el terror de esta historia se vuelve más profundo, porque no está solo en el crimen contra Guillermina, está en la facilidad con la que una sociedad puede cruzar la línea cuando el dolor es grande y la sed de castigo es mayor. En retrospectiva, muchos se preguntan si la ejecución evitó otros crímenes, si sirvió de ejemplo, si realmente cambió algo. La respuesta casi siempre es incómoda, porque los crímenes contra menores no desaparecieron, la violencia no se detuvo, la maldad no se extinguió con una soga, lo único que cambió fue la forma. Con el paso de los años, el caso de Arocho y Clemente dejó de ser solo una historia de crimen y castigo para convertirse en algo más inquietante, un espejo, un reflejo incómodo de lo que Puerto Rico era capaz de hacer cuando el miedo y la furia colectiva se alineaban en la misma dirección. Porque hay algo que casi nunca se dice cuando se habla de esta ejecución, algo que los libros mencionan por encima, que los documentos legales esquivan con lenguaje técnico, pero que en la calle siempre se comentó en voz baja. La horca no fue solo justicia, fue espectáculo. La noche de la ejecución, la princesa parecía un teatro macabro, no un presidio. Afuera, la multitud gritaba nombres, insultos, rezos mezclados con blasfemias. Había gente que lloraba de rabia, otros que celebraban como si fuera una fiesta patronal torcida. Algunos llevaban niños, otros se subían a muros para ver mejor. Cuando la verja cedió, no fue solo metal lo que se rompió, fue el último límite entre el Estado y la masa. Y adentro, dentro de esos muros gruesos que hoy se usan para turismo, dos hombres esperaban sabiendo que no había marcha atrás. No sabían la hora exacta, pero sabían el final. El silencio previo a la horca no era solemne, era denso, pesado, como si el aire mismo se negara a circular. Arocho rezaba, Clemente no. Uno sudaba frío, el otro miraba al suelo. Ninguno gritó, ninguno pidió perdón en voz alta. Y eso, para muchos, fue decepcionante, porque el pueblo quería arrepentimiento, quería lágrimas. Quería algo que justificara el odio acumulado, pero la muerte no siempre coopera con las expectativas. Cuando la soga hizo su trabajo y los cuerpos quedaron inmóviles, algunos dijeron que por fin podían dormir tranquilos, que el mal había sido erradicado, que el alma de Guillermina podía descansar. Pero esa tranquilidad duró poco, porque el mal no se fue, solo cambió de forma. Lo que sí se quedó fue la imagen, la memoria colectiva de un Estado colgando a dos hombres frente al juicio implícito de un país entero. Y aunque con el tiempo se prohibió la pena de muerte, esa escena siguió viviendo en el subconsciente puertorriqueño, como una advertencia silenciosa. No era solo esto le pasa al que comete un crimen así. Era también esto es lo que somos capaces de hacer. En las décadas siguientes, cada vez que surgía el debate sobre la pena capital, alguien mencionaba a la princesa, alguien recordaba la horca, alguien decía que no queríamos volver ahí, porque aunque el crimen había sido atroz, la ejecución había dejado un sabor amargo que nunca se fue del todo. Los juristas empezaron a analizar el caso con lupa. Se preguntaron si el juicio había sido verdaderamente justo, si la defensa tuvo tiempo real de prepararse, si la presión mediática contaminó el proceso, si los acusados, pobres, jornaleros, sin poder, habían tenido alguna oportunidad frente a un sistema que necesitaba una respuesta rápida para calmar al país. Y ahí es donde el terror se vuelve más profundo, más incómodo, porque no tiene que ver solo con la violencia física, sino con la violencia institucional, con la idea de que en momentos de crisis, la justicia puede convertirse en un instrumento de catarsis colectiva. Puerto Rico, en los años 20, estaba cambiando demasiado rápido. La ciudadanía americana recién otorgada, la presencia militar,
la economía azucarera dominada por intereses externos, la pobreza extrema en los campos, la migración, todo eso creó un caldo de cultivo donde el orden tenía que imponerse a como diera lugar. Y Arocho y Clemente llegaron en el peor momento posible. No fueron solo dos hombres acusados de un crimen horrible, fueron el símbolo perfecto para que el Estado dijera: aquí mandamos nosotros, aquí hay consecuencias, aquí no se tolera lo intolerable. Pero la historia nos enseña algo cruel. Cuando el castigo se convierte en mensaje político, la verdad pasa a segundo plano. Con los años empezaron a circular rumores, historias no confirmadas, versiones alternativas, gente que decía que había más personas involucradas, otros que insinuaban que los acusados cargaron con más culpa de la que les correspondía. Nunca se probó nada, nunca se reabrió el caso, porque ya no había a quien juzgar, los muertos no apelan. Y eso es lo que convierte esta historia en algo verdaderamente aterrador. No el crimen en sí, no la horca, sino el cierre definitivo, el punto final sin posibilidad de corrección. Cuando Puerto Rico prohibió la pena de muerte, no lo hizo solo por razones morales, lo hizo por miedo a repetirse, por miedo a volver a cruzar una línea que una vez cruzada no tiene retorno. Décadas después, cuando se discute la pena capital en casos modernos, siempre aparece la misma tensión, el mismo dilema, el mismo argumento emocional, y siempre, aunque no se diga explícitamente, flota el fantasma de la princesa, porque nadie quiere otro Arocho y Clemente. Nadie quiere otra madrugada con soga. Nadie quiere otro Estado convertido en verdugo frente a una multitud hambrienta de cierre. Y sin embargo, la pregunta sigue ahí, incómoda, persistente, como una gotera en la conciencia colectiva. ¿Qué hacemos cuando el mal es tan grande que parece no caber en una condena de cárcel? Esa pregunta no tiene respuesta fácil. No la tuvo en 1927. No la tiene hoy. Lo único seguro es que aquella ejecución no cerró la herida. Solo la cubrió con silencio. Un silencio que, casi 100 años después, todavía pesa cuando se habla de justicia, castigo y memoria. Con el paso del tiempo, el nombre de Arocho y Clemente dejó de pronunciarse en voz alta. No porque el caso se olvidara, sino porque se convirtió en uno de esos recuerdos que el país guarda en un rincón incómodo de la memoria, donde uno sabe que está ahí, pero prefiere no tocarlo. La horca de la princesa no volvió a usarse, el hierro se oxidó, las sogas se pudrieron y el edificio terminó transformado en museo, en espacio cultural, en postal turística. Pero la historia nunca se fue, porque hay algo que la arquitectura no puede borrar: la energía de lo que ocurrió. Muchos empleados que han trabajado en La Princesa a lo largo de los años han contado, fuera de récord, que el ambiente cambia cuando cae la noche. No hablan de fantasmas como en las películas, no. Hablan de una incomodidad rara, de silencios que pesan más de la cuenta, de una sensación constante de que allí se hizo algo que no debía repetirse. Y eso, aunque no creas en nada sobrenatural, se siente. Arocho y Clemente no murieron solo como criminales condenados. Murieron como símbolo, como el último punto final de una era donde el castigo máximo era visto como una necesidad, casi como una purificación social. El problema es que, con el tiempo, Puerto Rico se dio cuenta de algo aterrador. La pena de muerte no elimina el mal, solo lo administra. Décadas después, cada vez que ocurre una masacre, un feminicidio brutal o un crimen que sacude al país entero, el debate vuelve a levantarse. En la radio, en las redes, en las barberías, en los comentarios de Facebook. A ese hay que matarlo. Ese no merece vivir. Eso se arregla con pena de muerte. Y ahí es donde la historia de Arocho y Clemente vuelve a respirar. Porque la pregunta nunca ha sido si hay crímenes horribles. Eso está claro. La pregunta real es otra. Y es la que incomoda. ¿Queremos que el Estado tenga el poder de decidir quién vive y quién muere? En 1927, la respuesta fue sí. Y no fue una respuesta calmada ni racional. Fue una respuesta cargada de coraje, miedo, indignación y presión pública. Los periódicos exigían justicia rápida. La gente quería sangre. El gobierno necesitaba demostrar control. Todo se alineó para que la horca pareciera inevitable. Hoy, cuando miramos ese episodio con la distancia del tiempo, entendemos que no fue solo justicia. Fue un mensaje político, un espectáculo, una demostración de poder. Y eso es lo que da verdadero terror. Porque si el Estado pudo colgar a dos hombres frente a un pueblo enfurecido en los años 20, ¿qué no podría hacer hoy con tecnología, leyes federales y un sistema penal mucho más complejo?
Por eso, la prohibición de la pena de muerte en Puerto Rico no es solo un detalle legal, es una cicatriz histórica. Es el resultado de haber visto de cerca lo que pasa cuando se cruza esa línea. Arocho y Clemente fueron los últimos en morir así, pero no fueron los últimos en cargar con el peso de esa decisión. Cada debate moderno sobre la pena capital, cada caso federal donde se intenta imponer la pena de muerte a un puertorriqueño revive esa sombra. Porque aunque aquí no exista legalmente, la amenaza sigue latente por nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Y ahí entra otro miedo, uno más silencioso, la falta de control. La idea de que, aunque como país decidimos no ejecutar, otro sistema puede venir y hacerlo por nosotros. El caso de la masacre de la Tómbola, que mencionamos al principio, reabrió esa herida, 9 muertos, decenas de heridos, un crimen que estremeció al país. Y otra vez, la pregunta. Otra vez, la tentación de la pena máxima. Otra vez, el recuerdo de la princesa. Pero la historia de Arocho y Clemente nos obliga a frenar, a mirar atrás, a preguntarnos no solo qué hicieron ellos, sino qué hicimos nosotros como sociedad. Porque el terror más grande no está en la soga, ni en el crimen, ni siquiera en la ejecución. Está en la facilidad con la que una multitud puede convencerse de que matar, cuando lo hace el Estado, deja de ser matar. Y eso es peligroso, siempre. Hoy, casi 100 años después, nadie celebra aquella ejecución. Nadie la defiende con orgullo. Nadie la usa como ejemplo de algo que deba repetirse. Y eso, quizás, es la lección más clara de todas. Arocho y Clemente no descansan en paz, pero tampoco lo hace la conciencia colectiva que los vio morir. Su historia sigue ahí, recordándonos que hay decisiones que, una vez tomadas, no se pueden deshacer, que no hay apelación después de la horca, que no hay corrección posible cuando la vida ya se apagó. Y por eso este caso sigue importando, no para justificar a criminales, no para minimizar el dolor de las víctimas, sino para recordar que la justicia sin límites puede convertirse en otra forma de violencia. La princesa sigue en pie, la horca no, pero la pregunta sigue colgando en el aire como una soga invisible. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando el miedo manda? Esa pregunta no tiene fecha de caducidad. Y mientras siga sin respuesta, Arocho y Clemente seguirán siendo algo más que 2 nombres en un expediente viejo. Serán el recordatorio eterno de la noche en que Puerto Rico decidió que matar también podía ser legal, y de por qué decidió no volver a hacerlo jamás.